Ahí está. Ahora, em, bueno, después de esta clase tengo otra clase y después tengo una pausa y después otra clase. Entonces, lo más seguro, la grabación esta la subiré en la noche o mañana, porque no me da tiempo entre clases de hacerlo. La noche, entre la tarde y la noche o el día de mañana. Bien, vamos a comenzar. Vamos en los problemas de la clase 03. La idea es que llegamos a la clase, los problemas de la clase 3 y los de la clase 4. A ver hasta dónde avanzamos. Hemos hecho los dos primeros de la clase 3. O sea, el que siguiente era este, el 3. El límite cuando x tiende a cero de x a la 4 menos 10x cuadrado 25 dividido para, no, este es el segundo, perdón, mirando donde no era. O x a la 4, ni siquiera 12x cubo, estaba copiando el segundo otra vez, pero estaba mirando la pila de arriba. 12x cubo, muy difícil escribir con esto atravesado todo el tiempo. Doce x cubo, 5x cuadrado, 10, dividido para x, que es lo que hay que hacer acá. Bueno, si no pudo poner la asistencia, no pudo. Antes de tener la asistencia, llegar a tiempo. Bien, entonces observen que el límite cuando x tiende a cero de x más 2 es el límite cuando x tiende a cero de x más el límite cuando x tiende a cero de 2, porque ambos límites existen. La función de identidad. Entonces, como ambos límites existen y tengo la suma de dos funciones, el límite de la suma es la suma de los límites. La función de identidad se obtiene el límite evaluando, esto es cero, y el límite de una constante es la constante. El límite es 2. Este límite es distinto de cero. Al ser diferente de cero, podemos aplicar la regla, el teorema, que dice que el límite de un cociente es el cociente de los límites. Es una parte del teorema sobre operaciones fundamentales. Es el cociente del límite cuando x tiende a cero, x al cubo menos 5x cuadrado más 10, dividido para el límite cuando x tiende a cero de x más 2. Acá, en el numerador, tenemos el límite de una suma, es la suma de los límites. 2x cubo menos el límite cuando x tiende a cero de 5x cuadrado más el límite cuando x tiende a cero de 10. Ya evaluamos el límite del denominador, vimos que era 2. Teorema, límite de operaciones, tanto en esta como acá. Teorema, límite con operaciones, suma, resta, producto y división. Entonces, observen,
en el numerador y aplicamos eh, límite de un producto, límite de una constante y límite de una potencia. Continúa. Podemos escribir estos límites separados de esta forma. El límite de 2x cubo es el límite de 2 cuando x tiende a 0, por el límite de x cuando x tiende a 0 elevado al cubo, menos, luego tengo el límite de 5x cuadrado, que es el límite cuando x tiende a 0 de 5, por el límite cuando x tiende a 0 de x elevado al cuadrado, más el límite de 10, aplicando límite de una constante, límite de la función identidad, tengo que esto es 10 medios, es decir, 5. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? La pro- Bien, los límites son sencillos. Simplemente se trata de evaluar y uno siempre en estos casos puede aplicar directamente el teorema. Ahora observen, para calcular el límite de la raíz cúbica de x al cubo menos 3x más 1 cuando x tiende a 1. ¿Qué teoremas tenemos que usar ahí? A ver, El límite de una raíz es la raíz del límite. el límite de una raíz es la raíz del límite, pero eso es cuando tenemos la raíz de una variable, por ejemplo la raíz de x. Pero acá tenemos que hacer algo más, tenemos que usar un teorema La previo, función compuesta. la función compuesta. Entonces, fíjense, tenemos el límite cuando x tiende a 1 de x cubo menos 3x más 1. ¿Sí? Esto es límite de x tiende a 1 de x cubo menos el límite de x tiende a 1 de 3x más el límite de x tiende a 1 de 1. Esto ya para los próximos ejercicios podemos dejar de hacerlo tan detallado. Este es el teorema. Yo no me sé de memoria el número. No espero, no creo que sea sano hacerlo de memoria, pero este es el teorema de suma de límites, digamos. Entonces, usando el teorema de límite de una potencia, tenemos esto, límite, potencia. Digo así porque hay que explicar todo usando los teoremas. Entonces, esto es por el teorema del producto, el límite del producto de funciones. El límite, cuando x tiende a 1, de 1. Entonces, por aquí tengo. Cuando x tiende a 1, el límite de x es 1, por supuesto. 1 al cubo, que es 1. Después aquí tengo el límite cuando x tiende a 1 de x, otra vez 1. Aquí tengo el límite cuando x tiende a 1 de 3, que es una constante. Queda 1 menos 3. Y después acá una constante, 1. Entonces tengo 2 menos 3 menos 1. Así que, por teorema del límite de una función compuesta,
nuestro límite original. Este de acá. Es igual al límite cuando y tiende a -1 de la raíz cúbica de y. Entonces acá sí aplico el límite de una raíz. Teorema límite de una raíz. Entonces, por el teorema del límite de la función de identidad, este límite de dentro es -1. -1, la raíz cúbica de -1, eso es -1. Acá tengo que aplicar el teorema que me permite calcular el límite de una función compuesta. Bien. Y así tenemos varios ejemplos más. Tenemos, Disculpe, digamos, creo que no habíamos realizado ni el ejercicio 1 ni el ejercicio 2. sí, sí, en la clase pasada. A ver, Sí, sí, sí. y está hacia el final. Clase 03. Ejercicio 1, el límite cuando x tiende a 1 de x cubo menos 6x cuadrado menos x dividido para x menos 4. Y el ejercicio 2, el límite cuando x tiende a -2 de x a la 4 menos 10x cuadrado más 25 dividido para x cubo. Sí, sí, sí. Profe, Bien. ¿me puede explicar eso de y cuando tiende a -1? ¿Por qué cambió? Si antes estaba a 1. Cuando estaba como a 1. No, era -1. A ver, era por aquí. Ah, porque es x tendiendo a 1 y y tendiendo a -1. Bueno, recordemos que cuando tenemos una composición, es decir, una función como esta, g de f de x, ¿sí? Y es f de x. Y tengo el límite de x tiende a c de g de f de x, pero resulta que el límite de x tiende a c de f de x es L1. Entonces, este límite se toma como el límite cuando y tiende a L1 de g de y. L1 en este caso es -1, que es a lo que tiende la función interna cuando x tiende a 1. Ya, profe, gracias. Es por eso. Ah, Profe, eh, una pregunta. eh, O sea que aquí le está tomando a una función como solo la parte de adentro y otra función con la raíz, ¿verdad? Por eso le hace la composición. Sí, lo que está dentro de la raíz es una función y la raíz es otra función. Entonces yo estoy componiendo la raíz con un polinomio y ahí utilizo el teorema de la función compuesta. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Veamos otro ejemplo de nada. En el 5, cuando queremos calcular el límite, x tiende a 3 de la raíz quinta de 2x cubo
menos x cuadrado más x menos 16. Voy a escribir la raíz quinta, sí, con el exponente fraccionario un quinto. Eso es raíz quinta. Observemos lo siguiente, de nuevo tenemos una composición. Tenemos una composición de funciones. Tenemos la función g de x, que es raíz quinta de x. Tenemos la función f de x, que es este polinomio. Tenemos la función g compuesta con f, que es la raíz quinta del polinomio. Bien, entonces debemos hallar primero L1, que es el límite cuando x tiende a c de f de x. En este caso, c es 3 y f de x es el polinomio. Y luego calculamos f de x. Luego calculamos límite cuando y tiende a L1 de g de y así obtenemos el límite que teníamos que ver en un principio. Obtenemos el límite. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular primero el límite de la función interna. Cuando x tiende a, ¿cuánto era? 3. Luego vamos a calcular el límite de la función externa, es decir, de la raíz quinta, con la variable y, cuando y tiende al límite L1. Bien. Por, dicen bien, miren bien si se entiende cómo estamos usando el teorema de la función compuesta. Bien, mensaje. Entonces calculamos primero este límite. Calculamos el límite de x tiende a 3 de 2x cubo menos x cuadrado más x menos 16. Entonces, este es el límite de un polinomio. Nosotros vimos que los polinomios en general se pueden, los límites se encuentran evaluando. En no, siempre. Eh, sí. Acá, en vez de escribir esto como la suma de varios límites y luego, normalmente tendríamos que escribirlo así. Todavía tendremos que escribirlo de esta forma mientras la evaluación o qué sé yo. Pero acá estamos
estamos usando acá son los teoremas hasta ahora, ¿no? Límite cuando x tiende a 3 de x. Estoy evaluando todavía para dejarlo para el final. Acá tengo que tener el límite. X tiende a 3 de 2, que es una constante, por el límite cuando x tiende a 3 de x todo elevado al cubo, por el límite de potencia, menos el límite cuando x tiende a 3 de x elevado al cubo, más el límite cuando x tiende a 3 de x, menos el límite cuando x tiende a 3 de 16. Y ahora sí voy a evaluar por el límite de una constante, el límite cuando x tiende a 3 de 2 es 2. Por el límite de la función identidad, el límite cuando x tiende a 3 de x es 3. Ahora eso lo elevo al cubo. Entonces por acá me queda 3 al cubo, que es 27. El cubo. Aquí tengo el límite cuando x tiende a 3 de x. Esto es 3 por el límite de la función identidad. Tengo un cuadrado acá, me queda 9. Luego tengo el límite cuando x tiende a 3 de x, que es 3 por el límite de la función identidad. Y ahora por el límite de una constante, tengo el límite cuando x tiende a 3 de 16, que eso es la constante, es decir, es 16. Entonces aquí tengo 54 menos 9, 3 menos 16, 54 menos 9 es 45, más 3 es 48, menos 16 es 32. Aquí tengo 32. Y ese L1, el L1 que aparece en el teorema de la función compuesta es 32. Eso quiere decir que el límite cuando x tiende a 3 de la raíz quinta de 2x cubo menos x cuadrado más x menos 16 es igual. Límite cuando y tiende a 32 de la raíz quinta de y. Teorema del límite de una función compuesta. Entonces, por el teorema del límite de una raíz, esto es la raíz del límite. Raíz quinta, el límite, cuando y tiende a 32 de y. Teorema, límite, raíz. Por el teorema del límite de la función identidad, que esto es la raíz quinta de 32, ahí podemos evaluar. Teorema del límite de la función. Y la raíz quinta de 32 es 2. Nuestro límite es 2. Bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Está claro cómo estamos usando el teorema de la función compuesta, ¿no? Profe, en vez de y puedo ponerle f de x, ¿vale? ¿Dónde? Al final, cuando es límite de la raíz quinta de y, puede ser límite de la raíz quinta de f de x, ¿o no? Sí, pero ¿a dónde va a poner atendiendo el límite? Ah, claro, sería cuando f de x tiene 32. Sí, uno podría escribir eso así. Yo lo estoy escribiendo tal cual como aparece en la hoja de la clase. Pero uno podría poner el límite de la raíz quinta del límite del polinomio cuando x tiende a ¿dónde era? A 3. Puede escribir eso así y no, es lo mismo. Eh, Después tenemos
Ejercicio 6. Límite de x tiende a 2 de la raíz cuadrada de x cubo menos x menos 3 dividido para x cuadrado más 5. Acá tenemos una composición. E de x es la función raíz cuadrada. Y f de x es la función x cubo más x menos dividido para x cuadrado más 5. Entonces, el teorema de la función compuesta me dice que si yo tengo esta composición, y es f de x, y el límite cuando x tiende a c de f de x es L1. Entonces, este límite es igual al límite cuando y tiende a L1 a L1 de g de y. ¿Sí? Así que tenemos que encontrar, tenemos que calcular límite cuando x tiende a 2 de la función f. Es x cubo 2x menos 3 dividido todo para x cuadrado más 5. Esta es una función, es un cociente de dos funciones. Entonces, debemos primero observar qué ocurre con el límite del denominador. El límite del denominador es el límite de un binomio. Este es el límite cuando x tiende a 2 de x aquí elevado al cuadrado de una vez. Límite cuando x tiende a 2 de 5. Entonces por este lado tengo 2, este límite, el límite cuando x tiende a 2 de 2, elevado al cuadrado, aquí tengo 4, y tengo el límite de una constante, esto es 9, esto es distinto de 0. Y como el límite del denominador es diferente de 0, como el límite del denominador no es 0, nosotros podemos aplicar el teorema que nos dice cómo calcular el límite de un cociente. Yo tengo el límite cuando x tiende a 2 de la función. Aquí tenía x cubo. Cubo acá. 2x menos 3. El límite de este cociente es el cociente de los límites. Cubo, 3. Aquí tengo el límite. X tiende a 2 de x cuadrado más 5. El límite del denominador ya lo calculé. Entonces esto es 9. Esto lo puedo sacar fuera acá, puedo escribir esto como un noveno. Está bien. Un noveno por el límite cuando x tiende a 2 de x cubo, como paréntesis, 2x menos 3. Ya hemos hecho suficientes veces cómo evaluar un límite de un polinomio. Entonces, voy a omitir este paso por el momento. Para calcular el límite de un polinomio lo que hay que hacer es evaluar y listo. Aquí tenemos x cubo más 2x menos 3. Evaluamos el polinomio en 2. Entonces esto es un noveno. 8, 4 menos 3.
9 acá, esto es 1. 12 menos 3, 9. Tengo 9 novenos, tengo 1. Ese es el límite al cual tiende mi función f. Profe, una Sí, pregunta. claro. Eh, ¿Por qué pone ahí un noveno? A ver, tengo el límite cuando x tiende a 2 de x cubo más 2x menos 3. ¿Sí? Y tengo eso dividido para el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 5. Límite de x cuadrado Ah, más 5, listo, ya lo profe. calculé. Ok, 9, Muchas gracias. de nada. Disculpe, Sí, sí, bien. aquí cuando aplicamos el límite del cociente, Sí. el denominador es diferente de cero, pero ¿cómo podemos proceder si es que es cero? Ah, si es 0, ahí ya tenemos un problema. Tenemos que manipular la... Hay dos cosas que tenemos que ver. Tenemos que ver si podemos manipular la expresión de manera que eh, ese límite de 0 en el denominador desaparezca. Luego veremos cómo. Y si no lo podemos hacer, tenemos que aplicar el límite de la función homográfica eh, junto con el límite de la función compuesta. Es un ejemplo típico es este. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Tenemos de ley poner el un noveno adelante o podemos nomás dejarle al 9 desde un inicio, como antes le iba a No, no, poner? lo pueden dejar debajo, pero se ve feo. Ah, ya, profe. Solamente que a mí me parece que se ve feo, entonces puse el 1n. Entonces, ¿qué hacer si el denominador es 0? Como decía, hay dos maneras de lidiar con eso. ¿Qué hacer si el denominador tiende a 0? Acá, uno puede, por ejemplo, manipular la expresión algebraica. X cuadrado menos 4 se factoriza como x menos 2. Este es un ejemplo sumamente fácil, sumamente burdo de esta situación. Uno puede escribir x cuadrado menos 4 como x menos 2 por x más 2. Entonces va a tener el factor x más 2 que se va a cancelar con que se va a cancelar con, no, aquí debería tener x menos 2. Quiero ilustrar el caso en que la cosa, por decirlo de alguna forma, sale bien. Hay que calcular un límite, queda un número, etc. Cancelo estos dos factores. Límite lo hicimos, bueno, no sé si lo hicieron. Creo que este límite aparece en la parte de teoría en algún momento. Pues 1 sobre x más 2, esto es 4. ¿Sí? Porque el límite cuando x, esto es un cuarto. Cuarto. Porque el límite cuando x tiende a 2 de x más 2 es 4, distinto de 0. Y el límite cuando x tiende a 2 de 1 es 1. Entonces hacemos el cociente de los límites, queda un cuarto. Entonces esa es una posibilidad. Pero también podemos tener esta situación. Vamos a escribir esto directamente así. 1 sobre x menos 2. Ahí no hay escapatoria. Menos 2 es, eso tiende a 0 y ya, y no hay manera de manipular la expresión de modo que cancelemos un factor con algún factor del numerador, no es posible hacer eso. Así que acá lo que hacemos es lo siguiente. Fíjense, tenemos una composición de este tipo. E de x es la función 1 sobre x y f de x es la función x menos 2. ¿Sí? El límite cuando x tiende a 2 de g compuesto con f. Ahí también vale el teorema de la función compuesta.
nosotros sabemos que el límite, entonces, ¿esto de cosa es? Esto es el límite cuando y tiende a cero, ¿sí? De 1 sobre y. Y tenemos un teorema que nos dice que en el caso de la función homográfica esto es infinito positivo. Entonces, en el caso que no se pueda manipular la expresión de manera que se puedan cancelar factores que entre el numerador y el denominador, y el factor que tenemos en el numerador es de este tipo y tiende a cero, ahí utilizamos el teorema de la función compuesta con el teorema de la función homográfica y nos da cero. Dos de las situaciones que se pueden presentar. ¿Por dónde iba yo? Estábamos en el problema 6, pero no hemos resuelto el problema 6 completo. Lo que vimos de que yo empezara a explicar qué pasa cuando el denominador es cero. Vamos a ver esto de un color diferente de manera que se vea que no es parte de la explicación. No se ve mucho, pero cuando se pase a azul sobre blanco sí se va a ver mejor. Entonces fíjense, volviendo viendo al ejercicio. Tenemos que el límite, cuando x tiende a 2 de el cociente que teníamos dentro de la raíz, es 1. Este es nuestro L1. Entonces, límite cuando x tiende a 2 de la raíz cuadrada de x3 más 2x menos 3 dividido para x cuadrado más 5. Es el límite cuando y tiende a 1 de la raíz cuadrada de y. O sea, aquí es un teorema de la función compuesta. O sea, aquí aplicamos el teorema que dice que el límite de una raíz es la raíz del límite. Teorema, límite de una raíz. Y aplicando el teorema de la función identidad, tenemos que eso es un teorema límite de la función identidad. El resultado entonces es 1. Bien. ¿Una pregunta? Profe, por favor, ¿puede subir un poquito la pantalla? Por supuesto. Usted me dice dónde necesito mirar. No, profe, la última parte de Última. cuando ya volvió el ejercicio. Eso, muchísimas gracias, profe. Recuerden que no es imprescindible que copien. Porque, bueno, mejor copien si quieren, porque ya les dije que me voy a tardar un poco en subir esto, porque luego tengo una clase y es un poco difícil. Si tuviera dos máquinas de repente, Profe, podría. Dígame. ¿podría repetir cuál es el cambio de la variable, por favor? Si y es igual a x cuadrado, es el cociente que está dentro de la raíz.
Y es todito lo que está dentro de la raíz. Sí, todo el cociente Ya, gracias, profe. de dos polinomios es y. ¿Verdad? Profe, una pregunta. Bien, bien. Cuando el límite de una función es igual a infinito, el límite no existe, ¿verdad? Sí y no. A ver, ese tipo de respuesta tan ambigua no es usual que uno la dé en una clase de matemática, pero, a ver, el infinito no es un número, definitivamente, no es un número real. Entonces, podemos decir que no existe en el sentido de que no es un número real, pero recuerden que tenemos teoremas que nos hablan de, de qué pasa cuando una función crece sin ninguna cuota superior. En ese caso decimos que la función tiende a infinito, se va a infinito, que crece infinitamente. Entonces, en cierto sentido, el límite sí existe, porque está pasando algo bien concreto cuando la función, cuando x tiende a c, está pasando que la función se dispara. Eh, en cambio, piensen, por ejemplo, en el límite de seno o coseno cuando x tiende a infinito. Esos límites no existen y además la función tampoco tiende a infinito, sino que x tiende a infinito, seno y coseno pueden tomar cualquier valor entre -1 y 1. ¿Sí? La función oscila entre un valor y el otro infinitamente. Entonces podríamos decir que si una función tiende a infinito, el límite en cierto sentido existe porque está pasando algo con la función que uno puede determinar. ¿Sí? Pero no existe en el sentido que no es un número real. Como número real no existe el límite. Disculpe, Listo, Sí, profe, muchas gracias. eh, en el caso, hace un rato vimos que el límite era infinito, ¿no? Si es que en el caso en el que hubiese otra función compuesta que ese infinito quede dentro de la raíz, ¿cómo lo operaríamos? O sea, lo dejamos igual como infinito. igual, si recuerden la función compuesta, eh, también el teorema de la función compuesta también vale cuando el x tiende a infinito o cuando el límite de la función interna es infinito, sea positivo o negativo. Una pregunta, disculpe. Sí, Cuando se dice que de la función homográfica, respectivamente, cuando se dice 1/0, básicamente, ¿por qué se dice que es infinito? O y sea, no, no, es por lo que puede ser infinitos números que pueden dar ese número, ese ya va, resultado. espera un momento, no es 1/0, porque no se puede dividir para 0. Ahora, ¿por qué se dice que esa función tiende a infinito cuando x tiende a 0 por la derecha? Por lo siguiente. Yo tengo la función 1 dividido para x, ¿sí? Y hago tender x a 0 usando valores positivos de x. ¿Qué significa eso? Eso significa que yo cada vez voy tomando valores más pequeños para x. A medida que estos valores se van haciendo más pequeños, la función va creciendo. Y mientras más me acerco a 0, más crece la función y no tiene una cota superior. A eso nos referimos cuando decimos que la función tiende a infinito. Cuando no tiene una cota superior, o sea, cuando Cuando no tiene una no cota hay un superior. número que sea más grande que todos. Exacto, eh, la función tiende a infinito, cuando x tiende a c y cuando su argumento tiende a c, si a medida que me acerco a c, la función se dispara. Simplemente empieza a crecer y nunca para de crecer. Y mientras más cerca estoy del punto c, más crece la función. Eso es lo que significa
que una Profe, función tenga y una límite. pregunta, por Sí, ejemplo, cuando se acerca a cero, mejor dicho, sí. eso de que puede ser infinito, ¿podría tener algo que ver con lo que Ya, disculpen los acá. números decimales, o sea, los números decimales de Esto es cuando esto es infinitos? positivo, disculpen. Ah, sí, 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 es positivo. pero no, mi pregunta es, o sea, cuando esto tiende a cero, de esa forma, ¿tendría algo que ver con... ¿Qué Hay un escribe eso? problema que dice que que los números irracionales que hay de 0 a 1, por ejemplo, ¿No? quizás sean más grandes que los reales o tienen el mismo tamaño. No, Eso es tiene algo que todavía no se sabe. más Eso es grandes algo que no. todavía no se sabe. A ver, los Ah, no, números que los racionales, naturales era, si no me equivoco. no. A ver, eh, Pero esto tendría algo que ver con eso. no. A ver, ¿qué es lo que pasa? Con con este asunto de la enumerabilidad de los números reales. Primero, uno puede enumerar los números racionales. Hay la misma cantidad de números naturales que números racionales. Lo que no puede enumerar son los números reales cuando uno, además de los racionales, incluye los irracionales. Eh, Hay más números reales que, que números naturales, en cuanto a cantidad, aunque son infinitos ambos conjuntos. Y en el intervalo 0, 1, digamos, en realidad en cualquier intervalo abierto, hay la misma cantidad de números reales que en toda la recta real, y eso uno puede hacerlo mirando una función entre un intervalo cualquiera y los números reales. Uno puede usar arco tangente para obtener una biyección como esa. Pero esos son temas que no corresponden a este curso. Me parece muy bien que tengan la curiosidad de entenderlos, pero nos desviaría mucho de lo que estamos haciendo. Pero indudablemente es un tema interesante, muy interesante. Bien, aquí cometí una imprecisión imperdonable. Y lo arreglé. Bien, sí se entendió cómo estamos usando acá el teorema de composición, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Hay un ejercicio, el siguiente ejercicio, el 7, que nos pide calcular el límite cuando x tiende a 1, de 1 sobre 1 menos x menos 2 sobre 1 menos x al cuadrado. Acá pues podemos observar una cosa. Noten que el límite de x tiende a 1 de 1 menos x, 0. ¿Sí? Entonces aquí tengo, de hecho, que si me acerco por la izquierda, es decir, si x toma valores menores que 1, este límite tiende a 0 por la izquierda. Me acerco por la derecha, no estoy por la derecha. Y si me acerco por la derecha, esto tiende a 0, perdón, tiende a 0, pero por la izquierda. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes toman el límite cuando x tiende a 1, de 1 sobre 1 menos x, esto no existe, ni en un sentido infinito siquiera. ¿Por qué? Cuando ustedes toman el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, este es el límite cuando y tiende a 0 por la derecha, de 1 sobre y esto es infinito positivo. Aquí estoy usando el teorema de la función
compuesta. ¿Sí? Y si ustedes toman el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, de 1 sobre 1 menos x, eso es lo mismo que el límite cuando y tiende a 0 por la izquierda de 1 sobre y. O sea, eso es menos infinito. Y de nuevo uso el teorema de la función compuesta. Entonces, ese límite no existe. Por otra parte, observen este otro límite. Límite cuando x tiende a 1 de 1 menos x cuadrado. Esto es 0. Sea por la derecha, sea por la izquierda. X cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces, x cuadrado, a ver aquí, por la derecha o por la izquierda es la misma cosa, ¿no? Cuadrado del x a 1 y menos 1, esto tiende a 0. Claro, tengo el mismo problema. Aunque el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, de 1 menos x cuadrado, este x cuadrado es más pequeño que 1. Entonces esto es positivo. Si me acerco por la derecha, en cambio, este x cuadrado es más grande que 1, entonces esto es negativo. Me estoy acercando a 0 por la derecha en un momento y por la izquierda en otro momento. Entonces, de nuevo, ahí es obvio que tengo problemas con la existencia del límite de esta función, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 de 2 sobre 1 menos x cuadrado, esto no existe. Entonces, algo que no puedo hacer es separar estos dos límites y tratar de operar con eso. Eso es imposible. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que manipular la expresión usando operaciones algebraicas para ver si puedo llegar a alguna expresión que me permita calcular el límite. Hay que manipular algebraicamente uno sobre 1 menos x menos 2 sobre 1 menos x cuadrado para ver si es posible obtener una expresión que permita, para la cual sí existe el límite, que permita calcular límite si x tiende a 1. Fíjense que si nosotros multiplicamos el denominador de 1 sobre 1 menos x por 1 más x, tenemos 1 menos x cuadrado. Pero tendríamos que multiplicar el numerador también. Entonces, ya voy a multiplicar esto por 1 más x dividido para 1 más x. Esto, desde luego, es igual a 1 para cualquier valor de x salvo menos 1. Pero menos 1 no cuenta porque nosotros estamos haciendo tender x a 1. Se supone que estamos en las cercanías de 1, podemos suponer que x es distinto de menos 1. Esto vale 1. En el numerador ahora me queda 1 más x. En el denominador me queda 1 menos x cuadrado. Y en la segunda fracción tengo el mismo denominador. Así que
sumo ambas fracciones. El resultado, desde luego, tiene denominador 1 menos x cuadrado. Y el numerador es 1 más x menos 2. Es x menos 1. ¿Sí? Esto lo puedo escribir como menos 1 menos x dividido para 1 menos x cuadrado. Y aquí factorizo el denominador. 1 menos x, 1 menos x por 1 más x. Estos dos factores se cancelan. Tengo menos 1 sobre 1 más x. ¿Sí? Observen que 1 sobre 1 menos x menos 2 sobre 1 menos x cuadrado es igual a menos 1 sobre 1 más x. Y ahora sí podemos calcular el límite. Observen que el límite cuando x tiende a 1, de 1 más x es 2. Entonces, sí podemos calcular el límite como usando el teorema para el cociente, ¿no? El teorema para el cociente. Límite de un cociente. Ahora simplemente escribimos límite cuando x tiende a 1, de 1 sobre 1 menos x, menos 2 sobre 1 menos x cuadrado, es igual al límite cuando x tiende a 1 de menos 1 sobre 1 más x. Esto es un detalle menor. Se supone que ustedes están aprendiendo a calcular límites y estos detalles son importantes, pero luego, cuando ya hayan aprendido bien, son detalles realmente prescindibles. Tengo el límite cuando x tiende a 1 de menos 1 sobre 1 más x, y eso es menos 1 por 1 más x. O sea, acá aplico el límite de un producto. Límite cuando x tiende a 1 de menos 1. El límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre 1 más x. Entonces, si aplicamos límite de una constante, el límite de menos 1 es menos 1. O sea, esto es menos el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre 1 más x. Límite de una constante. Menos entonces, límite cuando x tiende a 1 de 1, dividido para el límite cuando x tiende a 1 de 1 más x. Menos, ya tengo 1 porque de nuevo es el límite de una constante. El límite cuando x tiende a 1 de 1 más el límite cuando x tiende a 1 de x. Sí. Esto aplicando el límite de una constante y límite de la función de identidad es desde luego menos un medio. Ando límite de una constante y de la función identidad. Y ese es nuestro resultado.
menos un medio. ¿Alguna pregunta? Fíjense que en ocasiones, entonces, eh, manipular la expresión cuyo límite queremos calcular nos permite hallar eh, el límite que en principio no podemos calcular usando las reglas ordinarias. Tengo 10 y 09. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a tomar unos 5 minutos y continuamos. Vamos a seguir 10 y cuarto. Ok, continuamos entonces. Pasaron los 5 minutos. Así que vamos a seguir. Profe, tal Sí, vez claro, puede subirle un poquito, por favor, a la pantalla. claro, claro. Ahí. ¿Eh? Un poquito más, profe, por favor. Es que me falta una línea. Un poquito más, profe. Sí, no, Gracias, profe. de nada. Igual si necesitan que copie más lento, por favor me comentan. Bien. Tenemos luego el problema 8, el ejercicio 8. Así, dígame. Profe, disculpe que en la parte de arriba puede volver un ratito. Quería que me explique una cosa. Ah, sí, por supuesto. ¿Dónde? Más. Ahí. Aquí. Em, sí, en la Sí. parte que comienza a ver los límites laterales, Ujú. em, ¿por qué sale que es igual a cero por la derecha? Porque, fíjese, si x es menor que 1, o sea, x cuadrado es menor que 1. Estoy suponiendo que es positivo, por supuesto, porque estoy cerca de 1, entonces mayor que 0. Si x tiende a 1, pero es menor que 1, entonces x cuadrado es menor que 1 y 1 menos 1 es positivo, es mayor que 0. Si x tiende a 1, es decir, está muy cerca de 1, pero es mayor que 1, entonces x cuadrado es mayor que 1. Entonces 1 menos x cuadrado es negativo. Y esto tiende a 0, pero por la izquierda. Es por eso. Ya, profe, ¿Vale? gracias. Ok, nada. No sé si tienen alguna otra preguntita sobre este ejercicio. Bueno, si no la tienen, pues vamos a continuar. Y si la tienen, háganlo. Observen esto. Tenemos el límite cuando x tiende a y, de x a la n, y a la n, dividido para x menos 1, siendo n un número natural. Es decir, estamos suponiendo que n, esta notación es un poco ambigua, porque según en qué contexto, hay quien incluye el 0 en el número natural, en los números naturales, hay quien no lo incluye. Pudiera ser que n fuera 0. Pudiera ser entonces que x a la n menos y a la n fuera x a la n menos y a la 0. Y eso es 1. Entonces, salvo que y sea 0. Yo tengo 0 a la 0. Y eso también es complicado de decir
qué cosa es. Porque 0 a la 0 pudiera representar todo el número de todas las funciones del conjunto vacío en el conjunto vacío. Y esa función es exactamente una, la función vacía. 0 a la 0 uno lo pudiera considerar que es 1, pero a la vez 0 a la 0 es indeterminado en este contexto porque estamos pensando en una función que tiende a 0 elevado a una función que tiende a 0. Entonces, fíjense una cosa. Acá vamos a suponer que los naturales arrancan en el 1. 1, 2, 3. Así nos quitamos ese problema de la cabeza. De que y sea 0, entonces tengamos 0 a la 0. Eso lo eliminamos. Ahora bien, fíjense que si y es distinto, a ver, yo creo que aquí tengo que dividir esto en dos casos. Y es 1, y cuando y no es 1. Una razón muy simple. Y en este caso es una constante. Es decir, esta es una función de x y x está tendiendo a y. Y podemos suponer que y es un valor fijo. Pero hay que diferenciar dos casos. Porque si y es igual a 1, entonces lo de que x tiende a y es x tiende a 1. Entonces, x menos 1 tiende a 0. Y ahí no podemos aplicar directamente, no podemos aplicar el teorema del cociente. El denominador tiende a 0. En cambio, si y es distinto de 1, x menos 1 no tiende a 0 si x tiende a y. Entonces, vamos a ver primero el caso en que y es distinto de 1. Distinto de 1, tengo que el límite cuando x tiende a y. X menos 1 es x menos y. Esto es distinto de 0. ¿Sí? Esto tiene el límite que tiende a y de x a la n menos y a la n dividido para x menos 1 y puede aplicar el límite de un cociente. Límite cuando x tiende a y de x a la n menos y a la n dividido para el límite cuando x tiende a y, perdón, de x menos 1. De y de x menos 1. Esta es la manera de hacer este problema en este caso. No estamos hablando de funciones vectoriales, sino de funciones escalares de un vector, sino de funciones que van de valores reales a valores reales. Entonces, no, la manera de hacerlo es considerando y como una constante y viendo qué pasa cuando esa constante toma valores diferentes. Entonces, observen, ya sabemos que en el denominador tenemos y menos 1. Debajo, quedo sin espacio.
límite cuando x tiende a y de x menos 1 es el límite cuando x tiende a y de x menos el límite cuando x tiende a y de 1. Teorema de la suma de funciones, límite de una suma de funciones. El primer límite lo evalúo usando el teorema que me permite evaluar límites el límite de la función identidad de y. Y el segundo usando el teorema de límite de una constante por límite de la identidad y límite de una constante. Me queda y menos 1. Bueno, ya sabemos, es distinto de 0, pues y es distinto de 1. Eso no hay problema. El límite del numerador es el límite cuando x tiende a y de x a la n menos y a la n. X a la n menos y a la n. Esto es igual al límite cuando x tiende a y de x a la n menos el límite cuando x tiende a y de y a la n. Esto por el teorema, bueno, aquí arriba puse el teorema de la suma, pero el teorema es para suma, resta, multiplicación, etcétera. Digamos, este es el teorema para la resta, pero la resta en realidad es un caso particular de la suma. No, no. Acá debo ahora utilizar en cada sumando el teorema del límite de una potencia. El límite de x tiende a y de x todo elevado a la n. Y lo mismo hago acá. Límite cuando x tiende a y de y todo elevado a la n. Límite de una potencia. ¿Sí? Y ahora utilizo el teorema del límite para la función identidad x a la n y el teorema del límite para una constante y a la n. Es x. Hago tender x a y, el límite de x esto y a la n. Límite, función identidad y límite de una constante. Y esto, por supuesto. La luz. Aló, ¿me escuchan? Aló, 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 ¿me escuchan? Aló, Sí, Sí, profe, profe, ahora. ahora sí.
Creo que se me interrumpió la conexión. No sé si fue el módem. Verificar si hay luz, porque me parece que no estoy muy seguro. No, sí, sí hay luz. Parece que se cortó la luz y me desconectó, se desconectó, claro. Voy a mirar. Sí, parece que se fue la luz. A ver si me puedo conectar otra vez, porque estoy usando datos de los datos del celular. No sé si alcanzaré a abrir la clase. Voy a tratar de conectarme otra vez a la red. Ok, creo que ya estoy. ¿Me oyen? ¿Aló? Sí, Ok. Disculpen la interrupción. No, no sé dónde se interrumpió la comunicación. Así que voy a repetir lo último que hice. Estaba calculando el límite cuando x tiende a y de x a la n menos y a la n. Entonces, separo esto porque es el límite de una recta. Es el límite cuando x tiende a y de x a la n. Menos el límite cuando x tiende a y de y a la n. Ahora aplico el teorema para las potencias. Tengo el límite cuando x tiende a y de x todo elevado a la n, menos el límite cuando x tiende a y de y todo elevado a la n. Y ahora utilizo el límite de la identidad. Cuando x tiende a y, el límite de x es y. Entonces tengo y a la n por acá. Y el límite de una constante. Si considero y constante, entonces el límite cuando x tiende a y de y es y. Tengo y a la n menos y a la n. Entonces, acá tengo 0 en el numerador. Y por lo tanto, límite cuando x tiende a y de x a la n menos y a la n dividido para x menos 1, 0, si y es igual a, si y es distinto de 1. Bien, este caso. Disculpen la interrupción. Ahí se cortó el sonido o algo. ¿Aló? No, profe. No, no se cortó en algún momento. Antes, hace rato. Sí, sí se cortó, profe. Sí, porque de repente vi que estaba desconectado. Parece que se fue la luz, pero por un par de minutos o algo así. Y ya volvió. Es raro esto. Bien. Disculpen la interrupción en todo caso. Si llega a pasar otra vez algo de eso, eh, por favor, tendrán un poco de paciencia y esperarán que conecte los datos del celular. Bien. A ver, está aquí. Ahora vamos a ver el caso y igual 1. Tenemos el límite cuando x tiende a y de x a la n menos 1 a la n que es 1 dividido para x menos 1. En este caso tenemos por supuesto el límite cuando x tiende a y igual a 1. Tengo el límite cuando x tiende a 1 de x a la n menos 1 sobre x menos 1. El límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 es, desde luego, 0. Entonces no puedo aplicar directamente
el cociente de límites. No se puede aplicar el teorema para cocientes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que factorar x a la n menos 1. ¿Y cómo se escribe x a la n menos 1? A ver. Pues x menos 1 por, digo acá, a ver, Sería x elevado a la n menos 1 más x elevado a n menos 2, etcétera, más 1. sí, porque es lo mismo esto. Más x más x. Claro, hasta x a la n menos 1. Bien. Ya hacen el producto, pues tienen x por todo esto, es x más x cuadrado, y así hasta x a la n, y a esto le restan todo esto. Entonces, x será con x cuadrado con x cuadrado, y así. Queda solamente x a la n menos 1. Esa es la forma en que se factoriza. Así que, bien, el límite, cuando x tiende a 1, x a la n menos 1, dividido para x menos 1, es el límite cuando x tiende a 1, de x menos 1, por 1 más x a la n menos 1, dividido para x menos 1. Obviamente, estos dos factores se cancelan. Y este es el límite cuando x tiende a 1, de 1 más x cuadrado hasta x a la n menos 1. O sea, acá tenemos n sumandos. Todos evalúan a 1, esto es. Eso, por supuesto, se puede hacer con más detalle. Ustedes pueden separar esa suma. Límite cuando x tiende a 1 de 1, que es 1. Límite cuando x tiende a 1 de x, que es 1 por el límite de la función de identidad. Y después para todas las potencias tienen el límite cuando x tiende a 1 de x todo elevado a la potencia. Eso es 1 elevado a alguna potencia natural. Así que es simplemente 1 el límite de cada término. Tienen n términos, el límite es n. Sí, pues tenemos el límite de x a la n menos y a la n dividido para x menos 1 cuando y vale 1. En el caso en que y es distinto de 1, es 0. En el caso en que y es 1, es n. ¿Preguntas? Profe, ¿puede repetir lo que sacó que al final ya era n, por favor? Sí. Vamos a ver. Hacerlo paso por paso. Es el límite de x tiende a 1. Vamos a escribirlo en notación de sumatoria. Ustedes conocen la notación de sumatoria, ¿no? ¿Sí? Sí lo conocen. Ok. Sí, profe. Esto va de k igual 0 hasta n menos 1. O, bueno, vamos a ponerlo, quiero escribir así, desde k igual 1 hasta n. Acá tenemos x a la k menos a la n menos k. Entonces, esto es el límite de una suma.
Ya sabemos que el límite de una suma es la suma de los límites. Entonces tengo la suma desde k igual 1 hasta n. Está bien. El límite cuando x tiende a 1 de x a la n menos k. Esto es suma desde k igual 1 hasta n. El límite cuando x tiende a 1 de x elevado a la n menos k. ¿De acuerdo? Estoy tomando el límite de una suma y ahora el límite de una potencia. Y esto es la suma de k igual 1 hasta n. Cuando x tiende a 1, el límite de x es 1, por supuesto. Y tengo 1 a la n menos k y 1 a la n menos k. Este n menos k siempre es mayor o igual que 0. 1 elevado a una potencia positiva es 1. Entonces esto es n. N sumando, todos valen 1. Esto es n. Y listo. Ahora sí está claro. Sí, profe, gracias. De nada. Bien, el siguiente hay que mirarlo con cuidado. Fíjense, este es el 9. El límite cuando x tiende a 64 de la raíz de x menos 8 dividido para la raíz cúbica de x menos 4. Si ustedes miran el argumento del límite, ustedes miran esta fracción, se dan cuenta de que ahí aparecen potencias de 2. Aquí está. Pues raíz de x menos 2 al cubo, pues raíz cúbica de x menos 2 al cuadrado. Entonces, ese 2 apareciendo por ahí, uno le hace sospechar que hay algún cambio de variable por el cual uno pudiera sustituir alguna raíz de x que luego permitiera manipular esto como un cociente de polinomios y de repente poder factorar algo por ahí. Bueno, fíjense, si ustedes toman la raíz cúbica de x como u, lo que yo hice al principio, no llegan a nada. Pero fíjense qué pasa si sustituyen u. Y luego, claro, vamos a utilizar el teorema de cambio de variable o de función compuesta. X a la un sexto. Toma x a la un sexto. La raíz cuadrada de x, es decir, x a la un medio, es u al cubo. Y la raíz cúbica de x, es decir, u a la un tercio, es u cuadrado. X a la un tercio, perdón, es un cuadrado. Entonces, en este cambio, fíjense, fíjense lo que ocurre. U, si x tiende a 64, entonces u tiende a 2. ¿Sí? Porque la raíz sexta de 64 es 2. Y viceversa. Si u tiende a 2, u a la 6 es x, x tiende a 64.
Entonces, el límite que teníamos por allá, límite cuando x tiende a 64, de la raíz cuadrada de x menos 8 sobre la raíz cúbica de x menos 4. Este límite, bueno, vamos a poner u acá. Límite cuando u tiende a 2 de cubo menos 2 al cubo dividido para u cuadrado menos 2 al cuadrado. Bien. Acá estamos haciendo un cambio de variable. Disculpe una pregunta, ¿por qué la raíz cúbica de x es igual a u al cuadrado? A ver, si le damos, aquí tenemos que u es x a la 1/6, ¿no? Si le damos al cuadrado a ambos lados, tenemos u cuadrado igual a x a la 2/6. 2/6 es 1/3. Y x a la 1/3 es la raíz cúbica de x. Pero un sexto sería, esto se eleva al cuadrado y así sale, ¿o cómo? ¿Cómo? Sí, a ver. Estoy sustituyendo u por x a la 1/6, ¿no? Déjame cambiar aquí de color. Lo cambio aquí el color, lo que quiero dar a entender con ello es que es una explicación como al margen de la explicación principal. A ver, u, tomando como x a la 1/6. Es la raíz sexta de x. Manipular las raíces como exponentes fraccionarios puede ser más sencillo. Entonces, si elevo al cuadrado x a la 1/6, que es elevar u al cuadrado, es x a la 2/6, x a la 1/3. Sí, esta es la raíz cúbica de x. Si elevo u al cubo, pues x a la, que yo tenía aquí, u al cubo arriba, ¿no? Sexto acá, elevado al cubo. X a la 3/6, x a la media. Es decir, esto es la raíz cuadrada de x. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, es importante que tengan esto al día. El manejo de los exponentes, incluso fraccionarios. Luego facilita los cambios de variable. Entonces, fíjense acá. Tenemos, ya va, función y u menos 8 dividido para u cuadrado menos 4. Entonces, yo pensaba que hice eso con la esperanza de poder hallar alguna factorización que me sirviera, pero no la hallé. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir simplemente. U cubo menos 8 tiene grado Profe, estrictamente mayor, sí, una digo. pregunta, disculpe. Si le hace arriba diferencia de cubos y abajo diferencia de cuadrados, en el que tuvo u al cubo menos 2 al cubo. Sí, Y ahí sí se puede, creo. y la diferencia de cubos, eso no lo tengo Sería presente ahora, u, pero te u da, menos 2. ¿ah?
Sería u menos 2 que multiplica u cuadrado más 2u más 4. U cuadrado más 2u más 4. Para allá. 2u más 4. Ok. Bajo la diferencia de cuadrados. Y abajo tengo u menos 2 por u más 2. Mira una cosa. U acá. Puede volver a factorizar incluso el otro 4. y Ok, ya está. Tengo eso. Entonces, en efecto, cancelo. Otra manera que uno puede hacer esto es, en caso de que no recuerden cómo factorar esto directamente, que es dividir. Lo divide y le sale lo mismo. Entonces le queda u menos 2, que lo cancela con u menos 2. ¿Sí? En efecto, por aquí tengo u 4u, menos 8 por acá. O 2u. Ya, esto tengo cubo. 2u cuadrado. Déjame verificar acá, porque más 4u. Aquí tengo menos 2u cuadrado. Esto se va menos 4u. Ok, está bien. Sí. Y acá pues tenemos que esto es no, es un más 2. Pero no importa. Queda entonces 4 más, queda u cuadrado menos suma 4. Pero como digo, si no lo recuerdan, pues pueden dividir. Entonces tenemos el límite cuando x tiende, cuando u tiende a 2, perdón, u cubo menos 8 dividido para u cuadrado menos 4. Y el límite cuando u tiende a 2, en efecto, de u cuadrado más 2u más 4. Entonces tenemos 4 más 4, 8 más 4, 12. Y esta es la solución. profe, falta el Le denominador. falta dividir para u más 2. Ah, sí. Y le podría, profe, tal vez hacer un, No, ahí creo que es un trinomio cuadrado perfecto o es algo así. No, y no es es trinomio cuadrado perfecto porque tendría que ser un más 2, ¿no es? u más, si fuera u más 2 tendría u cuadrado más 4u más 4. ¿No? 12 dividido por 4 me da 3. Bien, entonces si ustedes dividen u cubo menos 8 para u cuadrado menos 4, queda u más 4 por u menos 8 dividido por u cuadrado menos 4. Cuando calculas el límite queda exactamente 3. Bien, entonces, en caso, siempre se puede recurrir a dividir. A ver, Profe, ¿podría explicar de nuevo la parte de la sustitución de x por u, por favor? aquí está. La sustitución de x por u es para tener en lugar de potencias de las raíces, en vez de tener potencias fraccionarias de x, tener potencias enteras de otra variable. Para eso. Entonces, para poder tener potencias enteras de una variable u, digamos u por raíz sexta de x. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de x es una potencia entera de la raíz sexta, al igual que la raíz cúbica de x. Yo elevo al cubo
la raíz sexta de x y tengo la raíz cuadrada. Elevo al cuadrado la raíz cúbica de x y tengo la raíz, perdón, arriba tengo la raíz cúbica. Pero si elevo al cubo la raíz sexta de x, entonces tengo la raíz, si elevo al cuadrado la raíz sexta de x, tengo la raíz cúbica de x. Entonces me queda la raíz cuadrada de x es u cubo, la raíz cúbica de x es u cuadrado. Me quedan potencias, fácil de manejar. Por eso es el cambio. Pero después, yo tengo que ver a qué tiende u cuando x tiende a 64. Si x tiende a 64, la raíz sexta de 64 es 2. Por el teorema de la raíz, u tiende a 2 cuando x tiende a 64. Por otro lado, si u es la raíz sexta de x, entonces u a la 6 es igual a x. Cuando u tiende a 2, si x es u a la 6, x va a tender a 64, es decir, a 2 a la 6. Y por eso el cambio. Y si hacemos eso mismo sale ejercicio con ¿Y la eso? conjugada de ambos, la del denominador y numerador, ¿Cómo? la conjugada de los numerador tanto como el denominador, o sea, haciendo multiplicando por, haciéndoles por uno, o sea, pero con la conjugada. A ver, puedes multiplicar también el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de x más 8. Arriba queda x menos x cuadrado menos 64. Perdón, x menos 64. Va a tender a 0 también. Y en el denominador, Las dos conjugadas, digo, tanto el numerador con el... dar otra cosa. Varias maneras en las que se puedan hacer las cosas que son correctas. Tendría que revisar esa forma. Ya son las 10:57 y yo tengo una clase a las 11, así que me tengo que despedir. Me quedaron pendientes, a ver cuánto, me quedaron pendientes 3 ejercicios de esta clase. Que los haré el miércoles, espero poder avanzar porque estoy un poco retrasado. Bien, seguimos el miércoles a las 9, sí. Seguimos el miércoles, más tarde subiré la grabación y los apuntes, no puedo subirlos ahora porque tengo otra clase y me consume mucho ancho de banda subir la grabación mientras hay una clase. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Esto tal vez ya lo dijo, pero no lo recuerdo. Entonces, ¿cómo va a calificar? O sea, ¿qué tareas va a mandar o no va a mandar tareas? Debo ponerme de acuerdo con la profesora de CD. Voy a hacer eso. Ok. No, o sea, es más bien si ya la profesora nos da todas las notas, era más bien para saber si ella nos daba todas las notas y esto es más bien como para ayudarnos a resolver los ejercicios. Hay un 20% de la nota que es CP. Generalmente viene de 2 controles. ¿Sí? 2 controles en cada bimestre. Pero hay que coordinar eso. Ok, profe. Gracias. Bueno, ya son las 11. Probablemente tengo que... Gracias, profe. Hasta luego. ¿Qué pasa? Gracias, profe. Hasta luego, Bueno, gracias, Hasta profe. luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Inge. hasta luego.